Mi esposa me pidió tiempo porque se sentía confundida, terminó embarazada de mí mientras salía con otro tipo, y ahora quiere volver como si nada hubiera pasado jamás. Todo empezó cuando mi esposa me pidió espacio, así, sin mucho rodeo. Me dijo que se sentía confundida, que no sabía si estaba feliz. No fue una pelea ni una conversación larga. Fue como si soltara una bomba en medio de la cocina mientras lavaba los platos. Me lo dijo como si fuera algo leve, como si pedir espacio no fuera sinónimo de algo está por romperse. Yo solo me quedé ahí, parado, mirando su espalda mientras seguía fregando un sartén. Estábamos juntos desde hacía casi 12 años, casados 7. Una vida hecha, casa propia, perro, rutinas, cumpleaños con las familias. No éramos perfectos, claro, pero yo pensaba que lo teníamos bajo control, que las discusiones eran normales, que la costumbre no era el fin del amor. Nunca me imaginé que un día iba a oír que necesitaba espacio, así de golpe. Al principio traté de no reaccionar mal. Le dije que estaba bien, que si eso necesitaba, lo entendía, que no iba a presionarla. Pero por dentro estaba en llamas. No entendía nada. Todo se volvió raro. Dormíamos en la misma cama pero parecía que había kilómetros entre los dos. Me hablaba poco, se la pasaba con el celular o salía sola. Y yo, como un idiota, me quedaba mirando el techo preguntándome qué había hecho mal. Pasó una semana, luego 2. Cada vez estaba más distante. Hasta que una noche, ya tarde, no volvió a casa. Me mandó un mensaje a la 1:43 de la madrugada diciendo que se había quedado a dormir en casa de una amiga. No pregunté nada, solo respondí yo ok. Ahí empezó la caída libre. Unos días después, me enteré que no estaba en casa de ninguna amiga. Me enteré por accidente, por un recibo en la guantera del auto. Había ido a cenar a un restaurante que solíamos visitar nosotros, en el centro de Chicago. Un sitio caro. Y no fue sola. El recibo tenía 2 personas. Revisé los movimientos de la tarjeta y vi que había un hotel cerca del lugar, ese mismo día. Esa noche. Me temblaban las manos cuando vi eso. No quise hacerme películas, pero era imposible no hacerlo. Enfrentarla me daba miedo. Me repetía que no debía sacar conclusiones, que a lo mejor no era lo que parecía. Pero en el fondo, ya lo sabía. La enfrenté. Le mostré el recibo. Me dijo que no era lo que pensaba, que había salido con un compañero del trabajo, pero que no pasó nada, que hablaron, que necesitaba entenderse a sí misma. ¿Quién carajo necesita reservar un hotel para entenderse? Me hervía la sangre, pero no grité. No rompí nada. Solo la miré, y le dije, ¿desde cuándo? No respondió. Bajó la mirada, respiró hondo, y me dijo, desde hace un mes. Un mes. O sea que cuando dormía conmigo, ya estaba saliendo con otro. Cuando le preparaba café en las mañanas, ya estaba pensando en otro. Cuando me pedía espacio, ya tenía a alguien. La dejé hablando sola. No quería escuchar más. Me encerré en el cuarto, cerré la puerta y no salí hasta el día siguiente. Esa noche no dormí. No lloré tampoco. Fue peor, me quedé en blanco, pensando en cada pequeño momento que ahora tenía otro significado. Cada salida, cada risa rara, cada excusa barata. Todo hacía sentido ahora. Me sentí un estúpido. Como si me hubieran estado viendo la cara por semanas. Después de eso, las cosas se pusieron raras. No sé cómo explicarlo mejor. Ella no se fue de la casa. No pidió el divorcio. Ni siquiera dijo que quería terminar. Solo empezó a actuar como si todo lo que pasaba fuera parte del proceso. Como si yo tuviera que entenderlo. Como si fuera razonable que la persona con la que compartí una década esté viendo a otro tipo y todavía se acueste cada noche en mi cama como si nada. Y lo más jodido es que no era una pelea constante. Eso hubiera sido más fácil. Era el silencio. Ese tipo de silencio que hace que cada minuto en el mismo cuarto se sienta como un castigo. Empezó a llegar tarde del trabajo más seguido. Supuestamente reuniones, proyectos, estrés. Yo ya no preguntaba nada. Solo anotaba todo en mi cabeza. Me decía a mí mismo, vas a aguantar hasta que te hartes. Y me harté. Una noche, como a las 11:30, entró a la casa como si fuera una visita. Se notaba que había bebido un poco, pero no tanto. Se me quedó viendo en la sala, yo estaba con la televisión prendida pero no estaba viendo nada. Se quedó parada un momento y dijo, no quiero que esto sea así. No respondí. Solo la miré. Se sentó en el borde del sillón. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Que ojalá pudiera. Pero no. Que me dolía demasiado para odiarla. Entonces me soltó que con el tipo del trabajo no había futuro. Que él solo quería divertirse. Que ella se había dado cuenta tarde. Que se sentía vacía. Y que tal vez todavía podíamos arreglar las cosas. Ahí me dieron ganas de reír. Pero no lo hice. Le dije que necesitaba pensar. Que ya no confiaba en ella. Que no sabía quién era. Me miró como si la hubiera apuñalado. ¿Y yo? Me sentí mal por haber dicho eso. Todavía. Después de todo. Y como si no fuera suficiente, la semana siguiente me enteré de algo más. No fue por ella, obvio.
Fue por uno de los chicos del trabajo que conocía a su amante. Me escribió por Facebook, alguien que apenas y había cruzado un par de veces en eventos de oficina. Me dijo que tenía que decirme algo porque no podía con la culpa. Según él, el tipo con el que mi esposa estaba saliendo, tenía otra relación, de años, que lo de mi esposa era algo pasajero. Una especie de diversión temporal para él. Le pregunté si estaba seguro. Me mandó fotos, conversaciones, todo. Y eso me terminó de quebrar. O sea, no solo me traicionó, sino que lo hizo por alguien que ni siquiera la quería, que la estaba usando, que hablaba mal de ella a sus espaldas. Y lo peor, ella seguía creyendo que no pasó nada grave, que todo era salvable. No sabía si llorar por mí o por ella. Pasaron días donde no nos hablamos. Literalmente, solo lo básico. Desayuno, trabajo, silencio. Dormíamos de espaldas. Era como vivir con un fantasma. Yo ya estaba revisando apartamentos en Zillow, pensando en mudarme. No le había dicho nada, pero lo estaba haciendo. Y justo cuando ya casi tenía uno apalabrado, vino otra bomba. Una noche, recibí un mensaje anónimo, sin nombre, sin foto. Me decía que revisara el historial del iPad de la casa, que había cosas que debía ver. No sabía si era una broma o qué. Pero lo hice. Lo que encontré me revolvió el estómago. Había capturas, vídeos, conversaciones, notas, todo de ella y ese tipo. Pero no era solo eso. Había mensajes de semanas antes de que me pidiera espacio. Mucho antes. O sea que todo el cuento de que empezó hace un mes era una mentira más. Había empezado meses antes, cuando todavía hacíamos planes para ir a visitar a mis padres en Michigan. Cuando todavía íbamos a cenar juntos los viernes. Cuando todavía me abrazaba en las noches y me decía que me amaba. Le grité esa noche. Y no soy de gritar. Pero exploté. Le mostré todo. Le dije que sabía que había empezado antes, que había visto los mensajes, que se acabó, que no iba a vivir con alguien que me mintió en la cara una y otra vez. Ella solo lloraba. No intentó defenderse. No dijo nada, solo lloraba. Y yo sentí algo raro, no era rabia, era asco. Un asco frío, vacío. Como si ya no me importara nada. Le dije que me iba a ir, que tenía un apartamento visto, y que no quería que me buscara después. No sé si me escuchó. Solo se quedó sentada en la cocina, como un bulto, como si ya no estuviera ahí. Me fui 2 días después. No llevé mucho. Un par de maletas, la laptop, y al perro. Sí, me llevé al perro. Porque era más mío que de ella. Lo adopté yo. Lo crié yo. Y no iba a dejarlo en esa casa, con esa energía rara que se había metido desde que todo empezó a irse a la mierda. El apartamento era pequeño, pero suficiente. No tenía muebles al principio. Dormí en un colchón inflable. El primer día no comí nada. Solo agua y cigarrillos. Sentía como si me hubieran arrancado un pedazo del pecho. Pero al mismo tiempo, había paz. Dolor, sí. Pero también silencio. El silencio real. No ese silencio tenso de cuando todo está mal. Un silencio que dolía menos que estar allá. Ella me mandó un mensaje esa misma noche. Uno solo. Lo siento. Te extraño. Me merezco todo esto. No le respondí. No sabía qué decir. Porque sí, claro que me extrañaba. Claro que se arrepentía. Pero ahora qué. ¿Qué se hace con todo eso? La semana siguiente fue un desastre emocional. Iba al trabajo como un zombi. Evitaba a todo el mundo. Mis amigos no sabían nada. Ni mi familia. Me daba vergüenza. Sí, vergüenza. Como si yo fuera el culpable. Como si yo no hubiera visto venir nada. Como si me hubieran estafado con los ojos abiertos. Una noche, estaba en la cocina de mi nuevo lugar, calentando una sopa de lata, y me puse a leer los mensajes viejos de ella. Los que me mandaba cuando empezamos a salir. Cuando éramos estúpidos e inseparables. Me daban ganas de vomitar. Era como ver otra vida. Otra persona. Otra versión de mí mismo. Uno que ya no existe. Y ahí me quebré. Me senté en el piso de la cocina, con la sopa todavía en el microondas, y me puse a llorar como un niño. No sé por cuánto tiempo. Solo lloré. Grité. Dije cosas al aire. Como si alguien me escuchara. Como si sirviera de algo. Pasaron días así. Cansancio. Silencio. Nada de respuestas. Hasta que un amigo se enteró, porque mi ex le mandó un mensaje a él. Le dijo que estaba preocupada por mí, que no sabía cómo ayudarme. Entonces él vino al apartamento sin avisar. Me encontró tirado en el sillón, con la misma ropa de hace 2 días, viendo la misma película por tercera vez. No dijo nada, solo me sirvió un vaso de agua y se sentó a mi lado. Ahí se lo conté todo, de corrido, sin parar. Desde el primer día en que me pidió espacio, hasta el día que me fui. Todo. Se quedó en silencio un rato y me dijo, hermano, no vas a salir de esto rápido, pero vas a salir. Yo no estaba tan seguro. Un par de semanas después, empecé a dormir mejor. No mucho, pero algo. El perro me ayudaba. Siempre estaba cerca.
Me seguía a todas partes, como si supiera que yo estaba mal. Empecé a caminar más, a salir del apartamento, a respirar aire. Me obligué a volver al gimnasio, no por vanidad, solo para tener algo que hacer con el cuerpo mientras la cabeza seguía rota. Y justo cuando sentí que estaba empezando a levantarme, ella volvió a aparecer. Un sábado a la tarde. Toca la puerta. No avisó. Yo pensé que era algún paquete o algo. Abro, y ahí estaba. Con los ojos hinchados, sin maquillaje, parada como si no supiera qué hacer con las manos. Me dijo que necesitaba hablar. Le dije que no era buena idea, que no era el momento, pero no se movía. Me pidió 5 minutos, solo 5. Dudé. ¿Mucho? Pero la dejé pasar. No dijo nada al principio. Caminó hasta el sillón. Se sentó. Se quedó mirando mis cosas, el desorden, las cajas todavía sin abrir. Dijo que el lugar olía a mí, que le dolía estar ahí, pero que tenía que hacerlo. Y ahí largó todo, que el tipo la había dejado, que nunca quiso nada serio, que se enteró que tenía otra chica desde antes de ella, que cuando lo encaró, él le dijo en la cara que nunca le prometió nada, que lo suyo había sido una distracción, y que la había hecho sentir como una basura. Me lo contó entre lágrimas, pero yo no sentía lástima. No me salió. Era como mirar a alguien desde muy lejos, como si ya no fuera parte de mi historia, solo estaba ahí, escuchando, por respeto a lo que alguna vez fuimos. Le pregunté, ¿y ahora qué querés de mí? Me miró con los ojos completamente rojos y dijo, quiero que me perdones, quiero volver a empezar. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Yo no respondí, solo la miré, y por dentro, sentí algo moverse. No sé si fue odio, tristeza o simplemente hartazgo, pero no fue amor. Y eso fue lo más duro de todo. Esa noche no la dejé quedarse. Le dije que ya no vivía ahí, que podía contarme lo que quisiera, llorar todo lo que necesitara, pero que después se iba. No estaba preparado para más, ni para hablar de volver, ni para escuchar promesas, porque ya no creía en ninguna palabra suya. Se fue sin decir mucho más, solo dejó una carta sobre la mesa. No la leí hasta el día siguiente. Decía todo lo que ya había dicho antes, que me amaba, que se equivocó, que se dejó llevar por algo que no valía la pena. Lo mismo de siempre, solo que escrito en tinta. Pero había una parte que me dejó pensando. Decía, yo pensé que quería vivir. Y ahora sé que todo lo que quería era escapar. Y sí, eso explicaba mucho. Empecé a recordar cosas, no de ahora, sino de años atrás. Pequeños momentos, cosas que no veía antes. Comentarios sobre la rutina, sobre las decisiones que habíamos tomado juntos, sobre su carrera, su familia. Cosas que parecían nada, pero que ahora, con perspectiva, tenían otro peso. Ella nunca estuvo bien, solo que yo no lo noté, o no quise notarlo, y eso me hizo sentir culpable, como si yo también tuviera parte en todo esto, pero me detuve, porque esa culpa me hacía justificar lo injustificable. Una cosa es estar perdido, y otra es arrastrar a alguien contigo mientras destruís todo. Yo seguía con mi vida. Poco a poco, volví a salir, no en plan de buscar a nadie, solo necesitaba contacto humano, gente normal, conversaciones sin tensión. Fui a bares, cafés, incluso a una reunión de viejos compañeros de la secundaria. Me reí un poco, por primera vez en meses. Me sentí vivo de nuevo, aunque fuera por un rato. Y ahí apareció ella, otra mujer. Nada serio al principio. Nos conocimos en una cafetería, por accidente. Literal. Yo tiré mi café y manché su abrigo. Me disculpé 1000 veces. Terminamos hablando ahí mismo. Se llamaba, bueno, no importa el nombre, solo diré que fue como aire nuevo. Con el tiempo, empezamos a vernos más seguido. Era sencilla. Directa. Nada de juegos, nada de drama. Y yo necesitaba justo eso, alguien que no viniera con una bomba a punto de explotar. No le conté todo desde el principio. Pero sí le fui honesto, que estaba saliendo de una relación muy jodida, que todavía estaba procesando cosas, que no sabía bien qué quería. Y me dijo que estaba bien, que ella tampoco buscaba nada fijo. Que fuera lo que fuera, estaba dispuesta a caminar conmigo a mi ritmo. Fue la primera persona en meses que me hizo sentir bien conmigo mismo. Me reía. Dormía mejor. Tenía ganas de cocinar, de salir, de mirar película. Detalles tontos, pero que me recordaban que estaba vivo. Hasta que mi ex volvió a aparecer. Otra vez. Esta vez con otro tono. Ya no era el te extraño. Era un reclamo. Me dijo que sabía que estaba con alguien, que le habían contado, que no entendía cómo podía seguir adelante tan rápido. Y ahí sí, perdí la paciencia. Le dije que no tenía ningún derecho a decirme eso, que después de todo lo que hizo, lo mínimo que podía hacer era quedarse callada. Me llamó insensible. Me dijo que ella estaba luchando por mí y que yo la había reemplazado sin pensar. Y yo solo pensé en todas las noches que estuve solo, preguntándome qué carajo hice mal. En todas las mentiras. En cada vez que le pedí que fuera honesta, y me respondió con medias verdades. Le dije que no era un reemplazo,
que no sabía si estaba enamorado, pero que esa mujer me trataba como nadie me había tratado en años, con respeto, sin dobleces, sin manipularme, sin usarme para llenar vacíos que no tenían nada que ver conmigo. No respondió, solo me bloqueó. Literal. WhatsApp, Instagram, todo. Y ahí quedó. Silencio total. Por unos días, sentí culpa. Otra vez, como si yo hubiera hecho algo mal. Pero me duró poco, porque recordé que no fui yo el que rompió todo esto. No fui yo el que pidió espacio para irse con otro. No fui yo el que mintió una y otra vez. La mujer nueva, mi nueva compañera, no sé cómo llamarla, supo desde el principio que venía con cicatrices, que no era el tipo más estable del mundo, pero aún así, se quedó. Me escuchaba. No trataba de arreglarme, solo estaba ahí. Y eso fue suficiente para que empezara a reconstruirme, pedazo a pedazo. Pero el pasado no se borra así de fácil. Pensé que con el tiempo todo iba a calmarse, que si ella me había bloqueado, ya estaba. Fin de la historia. Pero no. No se acabó ahí. Un día volví al apartamento después del trabajo y me encontré una carta bajo la puerta. Sin sobre. Escrita a mano. Con su letra. No decía mucho, solo que necesitaba hablar. Que había cosas que no me había dicho. Que no lo hacía para manipularme, que no esperaba volver conmigo, pero que no podía quedarse callada. Decía que si quería escucharla, la llamara. Si no, que la rompiera y ya. No la rompí. Tampoco la llamé enseguida. La dejé en la mesa, sin leerla otra vez. Estuve una hora mirando el techo, pensando si valía la pena abrir ese círculo de nuevo. Pero la curiosidad, o el morbo, o no sé qué, me ganó. La llamé. No atendió. Me dejó en visto. Pensé, clásico. Pero a los 10 minutos me respondió con un mensaje: ¿podés venir a casa mañana a la tarde? Hay algo que necesito contarte en persona. No es sobre volver. Lo prometo. Tardé en responder. Al día siguiente, fui. La casa estaba igual. Como si yo nunca me hubiera ido. Mis cuadros, mis libros, todo en su lugar. Ella me recibió con cara de mierda. Ojeras, pelo hecho un desastre. Me ofreció café, dije que no. Y ahí me tiró la bomba. Estaba embarazada. No lo procesé al principio. Solo me le quedé viendo, esperando que dijera que era una joda, que era una manera de llamar mi atención. Pero no. Me mostró la prueba. Una de esas de farmacia. Después otra que se había hecho en la clínica. Le pregunté si era mío. Me miró como si le hubiera clavado un puñal, pero no me disculpé. Tenía derecho a preguntar. Después de todo, había estado con otro tipo mientras estábamos juntos. Dijo que sí, que era mío, que no tenía dudas, que se había hecho los cálculos, que justo fue una vez que habíamos estado juntos antes de que me fuera. Que con el otro ya no pasaba nada para ese momento. No sabía si creerle. Le pregunté qué quería hacer. Me dijo que no sabía, que estaba perdida, que había considerado no tenerlo, pero que algo en ella no la dejaba, que no quería usar esto para acercarse a mí, que no esperaba que cambiara nada. Yo no dije nada. No pude. Me fui. Me metí en el auto y estuve sentado como una hora, sin arrancar, pensando. Al final arranqué, me fui al lago, estacioné frente al agua y me quedé ahí toda la tarde. No lloré. No grité. No hice nada. Solo pensé. Pensé en todo. En cómo llegamos hasta acá. En cómo una relación que era mi vida terminó en esto. Y no sé si fue miedo, enojo o cansancio, pero sentí que todo se había reiniciado. Como si mi vida estuviera otra vez colgando de un hilo, ahora por algo que no pedí, que no esperaba, que no sabía cómo manejar. Volví al apartamento esa noche, le conté a la mujer con la que estaba saliendo. No todo, pero sí lo básico, que mi ex estaba embarazada y que era mío, que no sabía qué iba a hacer, ni cómo me sentía, que entendía si ella no quería seguir con esto. Y me sorprendió. Me dijo que no me preocupara por ella, que se quedaría cerca si yo quería, o que se haría a un lado si era lo mejor para mí. No se enojó. No me reclamó nada. No me puso condiciones. Me abrazó y me dijo, hacelo bien, sea lo que sea que eso signifique. Y ahí sí lloré. No por el embarazo, no por mi ex, lloré por esa simpleza. Por no tener que negociar todo, por no tener que justificarme. Lloré por ese momento de paz en medio de tanto desastre. Pasaron días. No le respondí a mi ex. Me tomó tiempo volver a hablarle. Pero lo hice. Le dije que si decidía tenerlo, yo no iba a dar la espalda. Que no iba a volver con ella, pero que no iba a ser un tipo que desaparece. Que podía contar conmigo como padre. Nada más. Ella solo dijo, gracias. Y colgó. Y así estamos. En pausa. En una especie de espera tensa. Yo sigo viendo a la otra mujer. Pero con distancia. No quiero meterla en algo que no eligió. Ella lo entiende. Por ahora. Pero me cuesta dormir. Porque cada vez que cierro los ojos, pienso en el tipo que era antes. El que creía que su vida estaba armada. Que sabía con quién se iba a quedar para siempre. El que tenía un plan. El que se sentía seguro.
Ese tipo está muerto. No sé si lo mataron o se murió solo. Pero ya no está. Los meses siguientes fueron como caminar por un campo minado. Todo lo que hacía o decía sentía que podía explotar en cualquier momento. Ella seguía embarazada. Iba a las consultas sola, me mandaba fotos del ultrasonido, a veces algún mensaje diciendo cómo se sentía, pero no insistía. Se notaba que estaba haciendo un esfuerzo por no invadir, por no repetir errores. Y yo, no sabía qué sentir. Había días que me levantaba decidido a ser el mejor padre del mundo, como si eso pudiera redimirme de algo. Otros días me despertaba con un nudo en el pecho, deseando que todo esto fuera un mal sueño. No por el hijo, aclaro. Por la situación. Por cómo todo se arruinó, cómo me arrancaron de la vida que yo pensaba tener. La mujer con la que estaba saliendo se mantenía cerca, pero no pegada. Me daba espacio. No hacía preguntas. Y eso me aliviaba y me rompía al mismo tiempo. Porque empecé a quererla. De verdad. No como un parche, no como un rebote, sino como alguien real. Pero no podía darle todo. No todavía. Y eso me dolía más de lo que esperaba. En una de esas semanas grises, mi ex me pidió que la acompañara a una ecografía importante. La del segundo trimestre. Dijo que entendía si no quería ir, que lo respetaba. Pero me dijo también que quería que estuviera ahí para ver al bebé. Que no era sobre ella, sino sobre él. O ella. Aún no sabíamos. Fue. No por ella, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos en qué estaba metido. Qué vida venía en camino. Que iba a ser parte de mí para siempre. Entrar a ese consultorio fue surreal. Ver esa imagen en la pantalla. Escuchar el corazón. Sentir esa cosa en el aire que no se puede explicar. Fue como una cachetada emocional. No lloré, pero me quedé helado. Era real. Había un ser ahí. Una vida. Y mitad de eso era yo. Salimos en silencio. Me ofreció llevarme, le dije que no. Caminé unas cuadras solo. Me senté en una plaza. Me acuerdo que vi un padre con su hija en bicicleta y no pude evitar pensar si algún día yo iba a estar así, o si iba a ser solo otro tipo más con días asignados de visita. Fue ahí que decidí empezar terapia. Ya no podía seguir cargando todo solo. Busqué una psicóloga cerca del trabajo, empecé con una vez por semana. En la primera sesión hablé más de lo que pensé que iba a poder. Le conté casi todo, de golpe, sin filtro. Ella solo escuchó. No intentó arreglarme. Y eso me ayudó. A la semana siguiente, mi ex me llamó llorando. Algo había pasado. Un susto. Pensó que iba a perder al bebé. Estaba sola. Me pidió que fuera al hospital. Fui. Corrí. Como un idiota con el corazón en la mano. No fue nada grave. Solo un episodio de estrés fuerte que le bajó la presión. Los médicos le dijeron que estaba todo bien, pero que tenía que cuidarse, que no podía seguir así, nerviosa, sin apoyo. Me quedé con ella un par de horas. La vi dormirse en esa camilla blanca, más pálida que nunca, y me sentí una mierda por no saber cómo manejar todo. Pero después me acordé, esto no es culpa mía. Ella eligió romper lo que teníamos. Ella eligió a alguien más. Y ahora me tocaba a mí reconstruirme, aunque fuera con las manos llenas de vidrio. En paralelo, mi relación con la otra mujer seguía creciendo. Ella no me presionaba, pero tampoco era tonta. Sabía que esto podía terminar afectándola. Me dijo que me quería. Con sus palabras, sin adornos. Te quiero, pero no sé cuánto más puedo quedarme mirando todo esto sin que me lastime. No supe qué decirle. Me dio un beso en la frente y se fue. Esa noche me quedé solo. Otra vez. Con todo encima. Con una vida en camino. Con una mujer en el pasado que todavía rondaba. Con otra mujer que tal vez se estaba cansando de esperar a que yo pudiera mirar hacia adelante sin miedo. Pensé en dejar todo. Irme. Empezar desde cero en otro estado. Colorado, tal vez. Siempre quise vivir cerca de montañas. Pero no puedo huir. No ahora. Hay un hijo en camino. Hay responsabilidades. Y aunque me cueste decirlo, hay un poco de esperanza también. El nacimiento fue en junio. Me acuerdo porque hacía calor, pero no de ese calor común. Era ese calor pegajoso, molesto, de Chicago en verano, que te hace sudar aunque estés parado a la sombra. Me llamó a las 3 de la mañana. Me desperté sobresaltado. Solo dijo, está empezando. Voy camino al hospital. Me vestí sin pensar. Agarré las llaves y salí. Ni siquiera me lavé la cara. Cuando llegué, ella ya estaba en la sala de espera con una enfermera. Respiraba agitada. No me miró al principio. Solo me dijo, gracias por venir. Asentí. No dije nada más. El trabajo de parto fue largo. Más de 10 horas. Yo estuve ahí, sentado la mayor parte del tiempo. No en plan romántico. No fue una película. Fue tenso, incómodo, con momentos de silencio largo y otros en los que ella me miraba con una mezcla de miedo y algo más que no supe leer. Cuando nació, me temblaron las piernas. No lo digo como metáfora. Literalmente sentí que me iba a caer. Era un varón. Y era mío. No había duda. Lo vi y fue como si se me apretara el corazón.
No sé explicar ese momento. No fue felicidad completa. Tampoco tristeza. Fue un vértigo raro. Una mezcla de esto es real, con ¿cómo carajo llegué hasta acá? Ella lloraba. Lo abrazaba. Me lo ofreció para que lo tuviera en brazos. Lo hice. Y ahí sentí algo romperse adentro. Algo que yo tenía endurecido desde hacía meses. No era perdón. No era reconciliación. Era otra cosa. Algo más primitivo. Un lazo nuevo que no tenía que ver con ella. Era yo y él. Me fui del hospital esa noche con la cabeza explotada. Manejar de vuelta fue como conducir en automático. No recuerdo ni el camino. Solo recuerdo llegar al apartamento, tirarme en la cama y mirar al techo como un muerto vivo. No dormí. No podía. En los días que siguieron, todo cambió. Ya no era una historia de dolor de pareja. Era otra etapa. Otro quilombo, porque ahora había pañales, horarios, vacunas, decisiones. Y yo ahí, tratando de estar, sin dejarme arrastrar otra vez por ella, sin darle espacio para meterse más allá de lo necesario. Ella empezó a confundirse. Lo notaba. Me escribía más. Me pedía que me quedara cuando iba a ver al nene, que me quedara a cenar, que durmiera ahí por si se despertaba mucho. Empezaba a meter frases como somos una familia. Me hablaba como si ya hubiéramos vuelto, como si todo eso no hubiera pasado. Tuve que ponerle un freno. Le dije que estaba ahí por él, que no confundiera las cosas, que si pensaba que por compartir pañales íbamos a recuperar lo que mató, estaba equivocada. Lloró. Otra vez. Siempre llora. Y ya no me afecta igual. Me cansa. Mientras tanto, la otra mujer, la que sí estuvo cuando yo estaba roto, se alejaba. No me lo dijo, pero lo sentía. Las llamadas eran más cortas, las respuestas más espaciadas. Una noche la invité a salir, como para recuperar algo de nosotros, y me dijo que no podía, que necesitaba pensar, que no estaba segura si esto era sano para ella. Y yo la entendí. ¿Cómo no hacerlo? Estaba pidiéndole que tuviera paciencia con un tipo que estaba partiendo su tiempo entre su hijo recién nacido y una ex que todavía lo tenía emocionalmente atado por las ruinas. No era justo. Me mandó un mensaje 2 días después: te quiero, pero me duele más de lo que me hace bien. No puedo seguir así. Y se fue. No la culpé. Me quedé otra vez solo. Pero esta vez con un hijo. Con noches sin dormir. Con visitas al pediatra. Con decisiones cada 2 días. Con una mujer que insiste en revivir lo que no puede revivir. Con una terapeuta que me dice que tengo que encontrar un nuevo equilibrio. Pero ¿qué carajo es un equilibrio cuando todo se rompió? Cuando estás haciendo malabares con tu vida a medio construir, tu paternidad a la fuerza, y tu corazón que no sabe a dónde pertenecer. Y lo peor de todo, todavía la extraño. A la otra. A la que me cuidó, me escuchó, me entendió. A la que no tenía por qué quedarse, y se quedó, hasta que no pudo más. Han pasado casi 4 meses desde que nació mi hijo. Lo veo 3 o 4 veces por semana. A veces más, a veces menos, depende de cómo estén las cosas. Me encargo de lo que puedo. Pañales, citas médicas, ropa, leche. No soy perfecto, pero estoy. No quiero que crezca sintiendo que su viejo fue una sombra. Ya bastante tiene con haber nacido en medio del caos. Mi ex sigue siendo un peso muerto en todo esto. No lo digo con odio, lo digo con cansancio. Está ahí. Siempre está ahí. Me escribe todo el tiempo. Quiere hablar. Quiere que le cuente cosas que no tengo ganas de compartir. A veces parece que está más pendiente de mí que del bebé. O tal vez solo es su forma de mantenerse cerca. No lo sé. No me interesa analizarla más. No volví con ella. Y no voy a volver. Lo tiene claro. Aunque cada tanto lanza indirectas. Me dice cosas como imagínate si volviéramos a ser los 3 una familia, como si eso borrara lo que hizo, como si lo nuestro se pudiera resucitar con pañales y sonrisas forzadas. Yo no tengo más nada para darle. Nada emocional. Nada afectivo. Se le murió todo lo que yo sentía, y no tengo cómo inventarlo de nuevo. A veces se enoja cuando se da cuenta que no me sale hablarle con cariño, que no le devuelvo los gestos. Me reprocha que parezco un desconocido. Y tiene razón. Soy un desconocido para ella, porque el tipo que ella conoció ya no existe. Ese tipo murió el día que ella empezó a acostarse con otro mientras me miraba a los ojos y me decía que me amaba. Murió el día que me pidió espacio mientras tenía a alguien más esperándola. Murió el día que me hizo sentir como si yo fuera el loco por desconfiar. Ahora estoy sobreviviendo. No viviendo, sobreviviendo. Estoy trabajando más de la cuenta para no pensar. Haciendo lo que tengo que hacer como padre. Y tratando de no cargarle mis heridas a mi hijo. Porque él no tiene la culpa de nada. Él es lo único limpio que salió de todo este desastre. A veces me pregunto si ella realmente se arrepiente. O si solo se arrepiente porque perdió. Porque no le salió como pensaba. Porque el otro tipo la descartó y yo me alejé. Porque ahora está sola, con un hijo, y se dio cuenta de lo que tiró a la basura. Nunca voy a saberlo. Y tampoco quiero saberlo ya. Estoy harto de darle vueltas a eso. Lo de la otra mujer,
la que me sostuvo cuando estaba en el piso, no volvió. No se comunicó más. No la busqué tampoco. Aunque tengo ganas. Muchas veces agarro el teléfono y pienso en escribirle. Pero no lo hago. Porque sé que si alguien se va por amor propio, no tenés derecho a arrastrarla de nuevo a tu desastre. Ella se fue cuando se dio cuenta que estaba dándole más de lo que recibía. Y eso está bien. Se cuidó. Yo no supe cómo cuidar eso en su momento. Y si algún día la vida la cruza conmigo otra vez, no sé. Veremos. Pero por ahora... Y eso es todo, creo. No sé por qué quise escribir todo esto. Tal vez porque necesitaba que quedara registrado en algún lado. Como dejarlo enterrado en una botella en el mar. Porque hablar ya no sirve. Ya hablé con amigos. Ya hablé con terapeuta. Ya hablé con ella. Pero había algo que necesitaba soltar entero. Crudo. Sin filtro. Así que ahí lo tienen. Mi historia. Mi esposa quiso espacio. Terminó destruyendo lo que teníamos. Tuvo un hijo conmigo en medio del derrumbe. Y yo sigo de pie, pero no ileso. No aprendí una gran lección. No me volví más sabio. No salí iluminado.